Hola, buenos días. Hoy vamos a realizar una exposición sobre los casos internacionales en la perspectiva del ordenamiento territorial de 4 países: la República Federal de Alemania, la República de España, la República de Chile y Estados Unidos de América. El propósito de esta exposición es hacer una explicación general sobre 3 aspectos fundamentales del ordenamiento territorial de estos países. El primero de ellos es cómo están organizados político-administrativamente. El segundo, cómo realizan la distribución de competencias entre los niveles de organización. Y el tercero es cómo obtienen sus recursos, es decir, cómo se asignan los recursos y que permiten efectivamente su financiamiento. Para poder hacer el análisis detallado de estos aspectos, es importante entonces empezar a comprender un concepto relacionado con los gobiernos locales y la subsidiariedad, que se fundamentan en la necesidad de conformar múltiples niveles dentro de la organización de un Estado con la finalidad de permitir que se garanticen las demandas sociales, generando una cercanía entre todo el aparato estatal y la ciudadanía. Pero para que ello se pueda dar, se fundamenta y surge el principio de la descentralización. Este principio es el que orienta la construcción de un Estado cercano a sus ciudadanos y permite 2 funciones muy importantes. La primera de ellas es garantizar una responsabilidad política que se materializa con la correspondiente prestación de los servicios públicos. Y el segundo es una responsabilidad fiscal que busca que en efecto se garantice que existe un uso adecuado de los recursos que le pertenecen al Estado y que son llevados a los ciudadanos, es decir, de los recursos públicos. Musgrave plantea que debe generarse entonces a nivel estatal una organización macroeconómica, y esto implica primero que el gobierno central asuma la responsabilidad de garantizar la estabilidad macroeconómica del Estado y del país en general. La segunda de ellas es que el gobierno central ayude en la redistribución del ingreso, pero apoyado en los niveles subnacionales. Y por último, ya teniendo en cuenta el concepto fundamental de las autoridades locales, pueda realizarse la asignación de los recursos para la correspondiente inversión. Desde esa perspectiva y desde el principio de la descentralización, lo que se busca es comprender una organización del Estado en el sentido inverso que tradicionalmente se comprendía. Aquí, lo que generalmente estaría en la parte baja de la pirámide es el centro, es la primera etapa de la pirámide, y se comprendería una organización de abajo hacia arriba, donde los tomadores de las decisiones se encuentren más cerca a los ciudadanos. Dado esto, pues surge la elaboración de los niveles en el orden en el que se encuentren más cerca la ciudadanía, para garantizar que a nivel de país se logre un verdadero proceso adecuado de administración de los recursos públicos y de la prestación de los servicios. Entonces surgen los conceptos de cooperación interregional y de subsidiariedad, entendido como aquel principio que permite que un nivel inferior, que no ha logrado tener la estabilidad suficiente para garantizar la adecuada prestación de sus servicios porque necesita el apoyo de otro, reciba el apoyo de ese nivel, de uno de los niveles superiores, para lograr garantizar efectivamente el cumplimiento de sus objetivos. De esta manera, entonces, podemos entender que para que exista un ordenamiento territorial bien constituido en los países, debe fundarse en el principio de descentralización, cercano a los ciudadanos, pero debe apoyarse en la subsidiariedad y en la cooperación interregional para garantizar que todos crezcan en las mejores e iguales condiciones. A continuación, entonces, voy a presentar el caso de la República Federal de Alemania. La Ley Fundamental de 1949, en el artículo 20, consagró que Alemania es un Estado federal, democrático y social.
vamos a detenernos en la comprensión de qué significa un Estado federal. Cuando nosotros hablamos de esto, estamos hablando de una forma de Estado basada en el principio de la descentralización en todos los aspectos, en la vida política, en la vida económica, en la vida social, en la vida administrativa y en la vida cultural, donde cada uno de los estados posee plena soberanía, pero se encuentran unidos entre sí, varios de ellos, a través de la constitución de un pacto federal. Esta es la forma de organización, en el caso concreto, en Alemania. Entonces, ¿qué es lo que sucede en Alemania? Existen 4 niveles: un nivel local, unos niveles intermedios, el nivel estadual y el nivel central. El nivel local está relacionado con la creación de una figura municipal que constituye para ellos la célula básica de la estructura territorial y es la que permite que el Estado y el ciudadano se encuentren en una relación constante, continua, permanente y de comunicación. La segunda de ellas, que son los niveles intermedios, está compuesto por contribuir los desequilibrios fiscales que no logran los municipios pequeños, es decir, el nivel local. El nivel estadual es el que se encarga de realizar todo el ordenamiento territorial pragmático y desde esta perspectiva entonces se constituye el Estado con, como ya lo habíamos mencionado, con plena soberanía. Eso implica que tienen cada uno una constitución propia, que son sujetos del derecho internacional y además que tienen la facultad de organizar y de ordenar su territorio. Finalmente está el nivel central. En el nivel central funciona el gobierno federal que se ha logrado establecer, en el caso de Alemania, a través de la Ley Fundamental de 1949 y establece todos los principios, a través del gobierno federal se establecen todos los principios y las orientaciones generales y básicas para organizar todo el territorio federal. Entonces, podemos decir que en este esquema se presenta esa organización, pero entonces ahora sí voy a ir dando nombres de qué está en cada uno de estos niveles. En el nivel central funciona, como ya lo mencioné, el gobierno federal, que en Alemania le llaman el Bund. En el nivel estadual está el Estado federal, que les llaman los Land. En Alemania hay 16 estados federales. Luego sigue el nivel intermedio. El nivel intermedio está constituido por las provincias y los estados. Las provincias también son conocidas como las regiones administrativas y tienen una particularidad, y es que estas son fijadas por el Estado de acuerdo a las necesidades de planificación que tenga. Esto significa que son optativas y son creadas a facultad de cada uno de los estados y son ellos quienes determinan su existencia o no. Los condados, y luego vienen los condados. Los condados son los que tienen una conexión directa con el nivel local. Es decir, estamos en un orden donde está el nivel central, luego viene está el gobierno federal, está el estado, está la provincia, que como ya lo dije es opcional, es decir, puede haber provincia o no, y luego viene el condado, y después del condado viene el nivel local, que son los municipios. Estos municipios están organizados en 4 categorías, la A, la B, la C y la D, dependiendo de algunas características importantes. El municipio que es de categoría A es miembro del condado y hace parte de asociaciones administrativas. ¿Cuáles son estos municipios? Son aquellos que tienen menos de 5.000 habitantes y la prestación de sus servicios depende directamente del condado. Y para lograr un buen desarrollo municipal, entonces necesitan realizar asociaciones. Estas asociaciones pueden ser voluntarias o pueden ser obligatorias. Son voluntarias cuando los municipios deciden por sí mismos realizar este tipo de asociación para compartir sus gastos, y son obligatorias cuando se establece desde el nivel estadual que es necesario que se unan precisamente para garantizar la eficiente prestación de los servicios públicos.
Los municipios de categoría B son los municipios que son miembros de condado. Son aquellos que tienen una población entre 5.000 y no más de 50.000 habitantes. El condado sigue prestando una gran variedad de servicios públicos en esa jurisdicción. Proseguimos con los miembros de condado con competencias especiales que corresponden a la categoría C. Estos son ciudades que tampoco superan los 50.000 habitantes y que por su buen desarrollo y su buena capacidad asumen funciones y condiciones, asumen funciones además de las que les colaboran los condados. Finalmente, están los municipios libres de condado, que son los de la categoría D, y como su nombre lo indica, pues no hacen parte como tal del condado porque tienen la capacidad para asumir las competencias necesarias para garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos, y también tiene una población, esta tiene una población superior a 50.000 habitantes. En este esquema entonces observamos, como ya lo mencioné, el nivel de ordenamiento de la organización político-administrativa de Alemania. Ahora vamos a hablar de dos aspectos fundamentales, como son la competencia y el financiamiento, pero hemos decidido incluir también el tema de autoridades como una forma de comprender quiénes son, por así decirlo, los que determinan las acciones a seguir en cada uno de estos niveles. Iniciemos por la competencia. Entonces, una noción general de las competencias es que hay competencias que son propias, y estas competencias propias se dividen en dos: las obligatorias, que están establecidas a través de la Constitución, y las voluntarias, que son según la capacidad que cada uno de los niveles logra obtener para el desarrollo de sus actividades y de sus funciones. Y están aquellas competencias por delegación. Estas son transferidas por el nivel superior de conformidad con la capacidad de cada uno del nivel inferior a él. De esta manera podemos hablar que los municipios, la competencia de los municipios está centrada en la adecuada y eficiente prestación de los servicios públicos directos con la ciudadanía, porque, como lo mencionábamos, el municipio es la unidad básica central que conecta al Estado y a la ciudadanía. Luego sigue el condado, que el condado lo que realiza es una función de complementar todas aquellas falencias que tengan los municipios, o aquellas necesidades más bien que tengan los municipios con una población inferior a 50.000 habitantes. Su propósito es garantizar un equilibrio en la oferta de los servicios básicos de todos los municipios que hagan parte de su jurisdicción. Está encargado de la ejecución de políticas locales y de supervisar la gestión que realizan los municipios. Seguido de ello están las provincias, y son aquellas que realizan todas aquellas funciones que no le corresponden ni a los municipios ni a los condados, y estas funciones suelen ser muy especializadas en aspectos de las políticas públicas. Entonces buscan como aquellos detalles que trascienden a la política pública, que no solamente corresponden al nivel local ni al nivel de condado, sino que atraviesa todo lo que configura el Estado de forma especializada, y se enfoca también en ejecutar acciones en materia de bienestar social. Luego sigue el Estado, y aquí, para poder explicar las funciones del Estado, hay una correlación directa del Estado con el gobierno federal. El Estado tiene obviamente la facultad y la competencia de crear su propia forma de organización territorial, de ordenamiento territorial, y además de constituir su plena soberanía a través del establecimiento de una constitución. Pero con relación a las tareas que realiza en cooperación con el gobierno federal, los estados primero tienen participación política a nivel federal, y el gobierno federal en esa organización política, que ahorita lo vamos a analizar en las autoridades, dicta normas y disposiciones generales, que son aquellas que desarrollan y ejecutan los estados.
Finalmente, también en aras de lograr un equilibrio entre todos los estados, se realiza un proceso de planificación, regulación y financiación de aquellas tareas que tienen un carácter de suprarregional, es decir, que conciernen con todo el territorio alemán y que son necesarios para que en equidad y en igualdad pues se logre la prosperidad de todo el territorio alemán. Ahora